8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Walter Spurrier Vaquerizo, de Análisis Semanal; el doctor Carlos Larrea, jurista, académico, vinculado a la Universidad Simón Bolívar; y el doctor Luis Calero, experto jurista y experto petrolero. Les invitamos para hacer unas reflexiones de nuevo sobre la consulta popular sobre el Yasuní. Quiero leer la pregunta que los ecuatorianos usarán. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo suelo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que se va a usar este día domingo junto con las elecciones presidenciales y legislativas. Doctor Walter Spurrier, estamos en la recta final. ¿Qué debiera ocurrir y las implicaciones que tiene esta consulta popular? Buen día. Muy buenos días, saludos a Carlos, a Luis, saludos Miguel, a todos los que nos escuchan. En esa pregunta presentada como si estuviéramos 10 años atrás, y no después de haber incorporado parte del ITT a la producción, mi voto sería un rotundo no. Ahora, ¿qué es lo que eso implica, lo de Yasuní? Yo pienso que tenemos que ir un poquito para atrás, en el sentido en que el Ecuador tenía previsto única área que faltaba por incorporar a la producción petrolera de las ya detectadas, ya las conocidas. Allá por el año 2019 estábamos produciendo 86,000 barriles diarios y estábamos en plan de incorporar el pozo, digamos, el campo más importante del ITT, que era Ispingo, y se pensaba poner 9 sitios para explorar, para perforar, en espacios muy reducidos para no impactar al Yasuní. Y en aquel entonces la Corte Constitucional comenzó bloqueando las operaciones petroleras y negó 7 de las 9, porque decía que es una zona de amortiguamiento y los pueblos no contactados. Yo creo que si existen tamorendanes y todavía serán 100, 200, 300 personas por un área muy extensa, pero en todo caso decidió bloquear que se incorpore este sector de Ispingo, que es contiguo hacia el sur, es contiguo al área donde Perú está sacando petróleo, y de entonces la producción petrolera ha caído a alrededor de 55,000 barriles diarios, al no poder incorporar esas zonas y obstaculizarse el desarrollo del campo Ispingo. Ahora, pero las perspectivas de aquel entonces era llegar a una producción de 200,000 barriles diarios. A lo mejor era muy optimista, pero eso es lo que se preveía, 200,000 barriles diarios. Eso iba a compensar la caída de los campos tradicionales del petróleo y a mantener al Ecuador como un país petrolero que necesita esos ingresos. Ahora, la discusión se ha centrado exclusivamente olvidándonos del potencial que había y de llegar, si no a 200,000 barriles diarios, quizás a 150,000 barriles diarios, sino a dónde había quedado reducido después de las distintas decisiones negativas de la Corte Constitucional. Entonces se habla de 55,000 barriles diarios y se habla entonces de una producción que vale ¿cuánto? Eso depende del precio internacional del petróleo, pero digamos alrededor de $1.500 millones al año. Son 1.500 millones al año de una actividad económica donde hay una inversión que produce dinero que va al fisco, parte va directamente al presupuesto del Estado, parte por una cuenta separada para pagar por los combustibles importados, partes para gobiernos locales, otras partes quedan para Ecuador para cubrir sus gastos, sus inversiones. Una reducción, una marcha atrás en la operación en el campo ITT, que significa que todo lo que se ha invertido se va a perder. Hay que incluso invertir en desmontar lo que ya está y pagar lo que ya se hizo sin tener generación de dinero. Significa una reducción de la producción del país en alrededor de 1.200 millones, 1.500 millones de dólares al año,
una caída del Producto Interno Bruto, en primer lugar. O sea, es desmontar una actividad económica productiva, que lo que se gasta allí, lo que se invierte allí, lo que genera, permea toda la economía y la permite crecer. El estimado oficial que hay es que significaría una caída de un 2% del PIB, en circunstancias en que estamos prácticamente con 0 de crecimiento o 1% de crecimiento. Significaría una reducción del PIB. El énfasis se ha hecho en el impacto tributario. El impacto tributario sería importante. Estamos en camino a tener un déficit este año entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Y la economía no crece mayormente, lo que significa que al no crecer mayormente la economía significa que tampoco hay suficientes ingresos fiscales para cubrir los crecientes costos. Este podría ser un punto de inflexión para que no sea sostenible la situación del déficit fiscal y haya una caída para el fisco. Entonces el golpe va por todas partes. El golpe va por la actividad económica, por la parte fiscal, el golpe va por a las comunidades que viven allí, que en el sector del ITT, que viven del empleo y de los apoyos comunitarios que da Petroecuador. Y realmente lo que se dice de que hay un impacto ecológico importante no hay tal. Justamente la parte positiva de toda la labor que ha hecho Yasunidos y otras organizaciones sociales ha aumentado la conciencia ecológica en el país y se utilizan las mejores prácticas, aunque sean muy caras, para impedir afectar a la zona. Y más bien esto significa un abandono de Petroecuador de un sector que el día de mañana entrarán pues los madereros, los mineros ilegales, y sin mayor control de las autoridades entrarán a depredar de Yasuní como están haciendo otras áreas de la Amazonía. Entonces, a mí me parece que es un total despropósito, un enorme error haber haber aprobado la Corte Constitucional esta consulta, peor como lo han hecho, y pienso de que el daño que recibiría el Ecuador por un voto ingenuo, sí, pensando que se está preservando algo, cuando realmente lo que se está haciendo es dar marcha atrás en el desarrollo del país, sería nefasto. Por lo tanto, un no rotundo es lo que yo propongo. Bienvenido, doctor Carlos Larrea, ambientalista académico vinculado a la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cuál es su punto de vista respecto de esto ya en la recta final de esta campaña, respecto de la explotación en el Yasuní y la pregunta de sí o no? En este domingo próximo, decía el economista Walter Spurrier, hay un golpe por todas partes, no solo económico, social, que no hay impacto ambiental y que fue un error calificar en condiciones diferentes. Hace 10 años no se explotaba el Yasuní y sin embargo no se dio paso ese momento a la consulta popular. Ahora se está explotando y hay otras condiciones. Doctor Larrea, buen día. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a Radio Democracia y muchos saludos a todos nuestros compañeros en este panel. Desde mi perspectiva, la consulta merece para mí un apoyo rotundo. Mi voto será por el sí. Y lo hago porque, en primer lugar, considero que si bien pueden existir argumentos, algunos muy válidos, presentados por Walter Spurrier, que es un muy distinguido analista económico, nosotros debemos pensar en el Ecuador en la larga duración. Nosotros debemos pensar en un país que es uno de los 5 países más biodiversos del planeta. Debemos pensar en el Parque Nacional Yasuní, que ha sido considerado por la ciencia como el lugar más biodiverso conocido en el mundo. Debemos pensar que sin la Amazonía, sin conservar la Amazonía, el país no puede sobrevivir. Un ejemplo claro está en los primeros cortes de agua que estamos recibiendo en la ciudad de Quito, producto de la deforestación masiva que hemos tenido, principalmente por la actividad petrolera en la Amazonía. Hemos perdido aproximadamente 1/6 de la cepa amazónica en forma irrecuperable. Y esto ha sido impulsado principalmente por la actividad petrolera. Si bien la Amazonía es una zona muy rica, al mismo tiempo es muy frágil. El mundo está amenazado por el cambio climático. Este año hemos tenido el invierno más caliente jamás registrado en el mundo. Esto ocurrió el mes pasado. Y frente al cambio climático, nosotros debemos reducir las emisiones. Y el petróleo es la principal causa de las emisiones de cambio climático en el mundo.
Por consiguiente, es necesario, si queremos salvar no solo la Amazonía, sino la tierra, que reduzcamos sustancialmente las emisiones de petróleo. En el caso ecuatoriano, considero además que las reservas petroleras en el Ecuador están cerca de agotarse, que el Ecuador necesita pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que dentro de aproximadamente 4 años dejaremos de ser un exportador neto de petróleo y necesitamos pensar en el futuro del país. Y el futuro del país no puede basarse en otra cosa que en enorme patrimonio natural y cultural. Somos un país megadiverso. De esa biodiversidad de la que dependemos todos también puede derivarse una gran ventaja económica, como el caso de Costa Rica, que es un país similar al Ecuador, que exportaba banano, café y cacao en los años 50 y que ahora tiene un producto por habitante que es un 60% más alto que el ecuatoriano y sigue creciendo. La economía no está creciendo. ¿Y esto por qué? Porque el vínculo entre petróleo y desarrollo es muy frágil. Nosotros hemos sido 50 años un país exportador de petróleo y todavía tenemos 1/3 de la población que vive bajo la línea de pobreza. Todavía tenemos un 42% de la población que no tiene un empleo adecuado. Desde esa perspectiva, en realidad el petróleo no ha solucionado los problemas sociales y el ejemplo más claro es el caso de Venezuela. Venezuela es una economía colapsada, está próxima a ser un estado fallido. El Ecuador va en la misma dirección. Entonces nosotros no podemos pensar que simplemente proporcionándole más dinero al fisco vamos a resolver los problemas sociales del país. El Ecuador necesita en realidad un cambio de rumbo. Y creo que el voto por el sí será la mejor manera de auspiciar ese cambio de rumbo y permitir que los temas ambientales sean tomados seriamente en cuenta por primera vez en la historia del país. Bienvenido al doctor Luis Calero, jurista, experto petrolero. Doctor Calero, ¿cómo ve esta consulta popular del Yasuní con una circunstancia? Se ha invocado que esto pudiera afectar a un golpe a todas las partes, decía Walter Spurrier, en lo económico, lo social. El doctor Larrea ha dicho que no hay, él va a votar por el sí, y no hay esos impactos que serían. De cualquier manera, le consulto, doctor Calero, como en la familia, si es que uno deja de percibir unos ingresos y necesita esos ingresos, ¿cómo compensar? Aquí no hay una compensación si se deja de recibir, no importa el monto, porque sobre eso no nos pondremos de acuerdo. Uno fue el precio del petróleo el año pasado, otro es el precio de ahora, por tanto varía la reducción de los ingresos a la caja fiscal. Pero ¿cómo compensar eso que se va a dejar de recibir? ¿Qué hay que decirlo al país? Buen día, doctor Calero. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios y obviamente a la audiencia de Radio Democracia y de Exa FM. Mire, la compensación definitivamente que tendría que ir por más extractivismo. Ampliar la frontera petrolera, eliminamos el ITT y vamos a ampliar la frontera petrolera en otros campos. Y vamos dentro del propio Yasuní a ampliar la frontera petrolera. O, caso contrario, intensificar las actividades relacionadas con la minería, más extractivismo. Pero permítame, contesto así rápidamente su pregunta, pero yo creo que es necesario precisar algunos elementos. Mire usted, la Corte Constitucional emite un dictamen para mí de los más nefastos que pudieran existir en los últimos años, de los más nefastos. Un dictamen parcial y parcializado. Parcial porque no consideró este cambio que se ha producido en los 10 años que transcurrieron desde que hubo la petición inicial hasta este momento. Se desarrolló infraestructura, se invirtieron más de 2.500 millones de dólares, comenzó a producirse, se habían ya producido cientos de millones de barriles de petróleo, se había exportado, se había obtenido ingresos, se habían involucrado decenas de empresas, de pequeñas y de medianas empresas en la explotación y en el negocio de petrolero relacionado con el ITT, se habían involucrado miles de trabajadores y se habían involucrado decenas de GATS, de gobiernos autónomos centralizados, los provinciales, los municipales y los parroquiales que reciben recursos de la explotación directa del petróleo. El desarrollo del país, aunque con falencias en su estructura, en su orientación,
sin resolver problemas de inequidad, de desigualdad, de injusticia social, pero sin embargo el presupuesto del Estado se estaba nutriendo y en el último año con al menos 1.200 millones de ingresos y una renta superior a los 900 millones de dólares, que eso es lo que comenzaríamos a perder, como 900 millones de renta, no hablo de ingresos, de renta. Y aquí hay que hacer, por ejemplo, una precisión al candidato Noboa, que en el debate señala muy orondo que son $58 el costo de producción del ITT versus 62 de ingresos, por ahí $4 por barril, que son fácilmente superables. Claro, si serían $4. El asunto es que son $40 de diferencia, porque los costos de producción, no digo operación, los costos de producción del ITT están en el orden de los $18. $18, mi estimado Carlos, $18. Yo sé que por ahí hay un desliz, que por ahí el señor Ortiz dijo $50. No. Un exabrupto de un exministro no puede ser considerado como un elemento fundamental. La información oficial de Petroecuador está entre $17 y $18 el costo de producción. Entonces, si nosotros tenemos una renta por barril de $40 al menos, y con una producción estimada de 20 millones al año, estamos hablando de por lo menos 800 millones al año que dejaría de percibir el fisco. Y esos 800 millones, ¿para qué se destinan? Al ser ingreso no permanente, a inversiones que no son compatibles con los ingresos permanentes como los tributarios. Porque las personas que están apoyando esta iniciativa están planteando como alternativa que se reduzca el gasto tributario, que se elimine el gasto tributario. Pero caramba, el gasto tributario, los tributos son ingresos permanentes y eso va para gastos corrientes, mientras que los no permanentes constitucionalmente van destinados a inversión. Entonces lo que estamos haciendo es bloquear la posibilidad de la inversión. Entonces digo, esta Corte Constitucional es parcial en su análisis, no considera estos elementos y es parcializada porque considera única y exclusivamente el derecho de los peticionarios, el derecho de petición, y no considera el derecho de los millones de ecuatorianos a seguir percibiendo las rentas, el derecho de las empresas a continuar en sus operaciones, en sus actividades económicas. Es decir, una decisión parcial y parcializada. Y jurídicamente la Corte omite que la Asamblea Nacional, la que constitucionalmente está autorizada para permitir la explotación petrolera, lo hizo, y que ella era la única que podía convocar a una consulta popular, como lo reconoce en el fallo disidente el juez Ortiz, la única. Y además omite la Corte Constitucional que ya existió, convocada por el presidente Moreno, una consulta popular en la cual el pueblo ecuatoriano autorizó la explotación del ITT en un área máxima de operaciones de 300 hectáreas. Sin embargo, la actual operación se hace apenas en 70 hectáreas. Eso para decir únicamente algunos elementos iniciales y no monopolizar el uso de la palabra. Bien, con estas consideraciones es bueno la hora de definiciones para decirles a los votantes cómo debieran actuar. ¿Cuánto debiera sopesar, economista Walter Respurrier, siendo importante la defensa del medio ambiente, la biodiversidad, también la parte económica y para que entendamos cuál es la situación del país y su incidencia de dejar de explotar el Yasuní? ¿Cómo impactaría? Y si no hay alternativas, ¿qué es lo que se ha exigido? Este país es de exigencia por derecho pleno que tengan los profesores. La Corte Constitucional autorizó el aumento sin financiamiento. ¿Cuál sería el impacto? Y si no hay alternativas, o quizás, ¿por qué no se permite eliminar los subsidios a los derivados de los combustibles? Por favor. Sí, Miguel. No existen alternativas, por la razón de que cualquier cuestión que se proponga para compensar los ingresos que se perderían por la no explotación del ITT, realmente, pues si son factibles, igual deberían hacerse, independientemente de lo que pase con el ITT, porque el país tiene unos $5.000 millones de déficit el presente año. Ya pasamos la barrera en las previsiones de 4.000 millones, ese sería el piso. 5.000 millones se está apuntando que sería el déficit fiscal. ¿Y por qué no se suben los precios de los combustibles? Por razones políticas. Ya
Guillermo Lasso paró el aumento gradual en los precios de los combustibles por el levantamiento de ISA. Entonces, razones políticas llevan a que no se suba el precio de los combustibles. No se aumenta el precio del IVA porque sería impopular, no se aumenta la tarifa del IVA. Lo que llama el SRI gasto tributario, lo que llama gasto tributario es lo que deja de percibir porque hay excepciones a las reglas tributarias. Excepciones, por ejemplo, de que el IVA es 12%, pero los productos de la canasta básica no están afectados. Entonces, eliminar el gasto tributario, una de las cosas sería aplicarle el 12% a la canasta básica. Otro gasto tributario es de que cuando uno va a declarar impuesto a la renta, uno tiene deducciones. A las personas les permiten hacer deducciones de su base imponible. Incluso se acaba de aprobar un aumento, devolver parte de las deducciones que se quitaron el año pasado. Aquí sería eliminar las deducciones para que uno pague el impuesto de la renta sobre los ingresos sin poder deducir nada. Entonces, son cosas que no se hacen por otras consideraciones, ¿no? Aquí, por último, si se llega a tomar alguna medida que mejore la situación fiscal, no deja de lado lo de la caída de la actividad económica. Cierto es que el petróleo no ha resuelto los problemas, pero no tener los ingresos petroleros no va a resolver los problemas, más bien los va a empeorar, ¿no? El país no ha tenido las mejores prácticas en materia de utilizar sus fondos públicos desde que comenzó la explotación petrolera. No hemos hecho, por ejemplo, como en Noruega. Algo se comenzó a rectificar a partir del gobierno de Palacio y se siguió y de antes. Se comenzó desde la época de Gustavo Noboa a guardar fondos para atender emergencias y pues Rafael Correa la hizo de lado, pero no hay compensación. La parte minería tiene que hacerse independientemente de lo que pasa con el Yasuní. Buscar petróleo también, aunque ya la decisión de la Corte Suprema comienza a poner un interrogante y podrá la Corte Suprema a anular operaciones petroleras, operaciones mineras debido a su sesgo ideológico. Entonces, eso quita también la motivación para invertir por el sector petrolero. El daño es enorme en materia económica. Ahora, en la parte ambiental se señala pues que la necesidad de evitar lo del calentamiento global. Lo que sucede es con el petróleo va a pasar lo que pasó con el carbón. O sea, no es que se va a dejar que porque nosotros dejemos de producir petróleo se va a dejar de consumir en el mundo o contribuir a que se consuma menos. Eso es lo que va a hacer incidir una pequeña alza del precio del petróleo a nivel internacional y marginalmente incidir que otros produzcan más. El petróleo se va a dejar de consumir a medida que se estén implementando nuevas tecnologías que sean más eficientes en los combustibles. Y no es que se va a dejar de consumir petróleo, sino que va a dejar de aumentar el petróleo, porque la economía mundial crece. Cuando el petróleo comenzó a reemplazar al carbón, y fue particularmente importante a partir de la Primera Guerra Mundial, no es que el mundo consume menos carbón, es que sencillamente el aumento en la demanda de combustibles era para petróleo y derivados, ya no para carbón, pero carbón se sigue produciendo y es sumamente contaminante, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a dejar de producir tanto petróleo? El momento en que haya tecnologías que tornen otras fuentes de energía más baratas y más convenientes incluso por lado ambiental. O sea que este es un sacrificio, este es un suicidio asistido que no va a resolver ningún problema mundial. Va a ayudar un poquito al ego de DiCaprio, es decir, yo pude convencer a un pequeño país sin que haya suicidio asistido gracias a mi gran poder mediático. Pero eso no significa ni que vamos a resolver los problemas ambientales y va a ser un golpe económico muy grande. Los daños en la Amazonía por respecto al petróleo, tenemos que darnos cuenta que cuál es la mentalidad en materia ambiental que existía a mediados del siglo pasado. Cuando Galo Plaza dijo que el Oriente era un mito, lo dijo porque la idea que circulaba en el país es que la Amazonía no servía para nada, había que arrasarla y usarla para potreros, para tener ganado. Y Galo Plaza, que ya lo conociera de ganado y de agricultura, decía, pues es un mito, ¿no? El Oriente es muy frágil, eso no sirve para la agricultura. Y es por eso que las sociedades como viven en la Amazonía en tecnologías primitivas, porque no se prestan para un desarrollo agrícola, ¿no?
Entonces dijo eso, y cuando vino la explotación petrolera, la idea era de que había que luchar contra esta selva que invadía, que ni bien se aclaraba un espacio, volvía a crecer, y no había la mentalidad que había que preservar. Eso ha cambiado enormemente. Yo sí pienso que ese es un aporte importante que ha hecho el movimiento ecológico del país e internacional en crear la conciencia ecológica que no existía a mediados del siglo pasado. Pero ahora la explotación se hace bajo otras circunstancias. No se está favoreciendo por ejemplo, la colonización, que es algo que impacta fuertemente, porque entran los colonos y, por supuesto, limpian la selva para poner sus cultivos, y eso impacta de una manera muy, muy directa. Entonces, en ese sentido, no vamos a ganar nada en cuanto digamos, a mejorar el cambio climático, y a cambio de esto vamos a comernos un sacrificio muy importante. El país tiene que desarrollar otras actividades industriales y agrícolas y de servicios para salir adelante, pero eso no significa dejar de lado el petróleo, eso significa ir hacia nuevas actividades que complementen el sector petrolero, y el día que el país no tenga petróleo, haya otras actividades que estén generando empleo e ingresos fiscales y crecimiento económico. Entonces, es un daño, una pérdida que tiene el país que es irreemplazable, nos va a pasar factura, nos vamos a empobrecer, podemos tener una quiebra del Estado. Doctor Carlos Larrea, ¿cómo compensar esta reducción de ingresos, más allá del monto, porque no habrá acuerdo con las diversas visiones del monto? ¿Cómo compensar eso? Porque, como decía, en un lugar cuando se reducen los ingresos o simplemente se reducen los egresos, hay que compensar. Y en este caso no hay ni lo uno ni lo otro. Por favor. Por favor, el audio. El Ecuador tiene una gran cantidad de alternativas tanto en el corto como en el largo plazo. El Ecuador es un país enormemente rico. En el largo plazo, nuestra opción más clara, probablemente la única que tiene el país en el futuro, una vez que se comiencen a agotarse y se están agotando las reservas petroleras muy rápidamente, es un problema geológico, es el turismo. No solamente el turismo, sino el bioconocimiento. En este momento el Ecuador está recibiendo aproximadamente 1.600.000 turistas internacionales por año. El turismo se ha convertido en la quinta fuente de ingresos de divisas más importante del Ecuador, y de acuerdo con algunos cálculos que tenemos, está aportando este rubro aproximadamente con $2.200 millones al año. Eso casi sin ningún apoyo del Estado. Si el Estado emprende una política de promoción del turismo, como lo ha hecho por muchas décadas en Costa Rica, les decía que las perspectivas en ese sentido, un turismo naturaleza, un turismo responsable, son muy amplias. En el corto plazo hemos planteado también la necesidad de la electrificación del transporte público. El Ecuador está gastando en este momento $3.300 millones al año en algo que es un enorme desperdicio, que son los subsidios a los combustibles fósiles, principalmente al diésel y a la gasolina. Estamos importando 99.000 barriles diarios de diésel y 60.000 barriles diarios de gasolina. Estas cifras son superiores a lo que se está extrayendo en el ITT. Desde ese punto de vista, si es muy difícil, como decía Walter, reducir estos subsidios subiendo los precios por razones políticas, etcétera, se puede reducir los subsidios reduciendo la demanda. Y esto es algo fundamental. Desde ese punto de vista, un proyecto que en 3 años, con créditos internacionales, podría permitir que los buses urbanos y los taxis urbanos se electrifiquen, porque los costos de operación son mucho más bajos. El crédito puede permitir comprar esos vehículos que son más caros al principio. Podría reducir sustancialmente el consumo de diésel y gasolina en el país, mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Esta alternativa, de acuerdo con una primera cuantificación que hicimos, permitiría compensar los supuestos de ingresos perdidos, que en nuestra estimación alcanzan los $275 millones. Son 4 veces menos que las cifras proporcionadas por Petroecuador. El otro tema es que las pérdidas en realidad son mucho menores de las que se hablan aquí. ¿Por qué son menores? No solamente porque en realidad están exageradas las cifras, sino sobre todo porque Ispingo es un campo con muy poca viabilidad. Walter ya lo dijo con mucha claridad. Ispingo, dentro de los 3, Ispingo, Tambacocha, Tiputini,
es el campo con mayores reservas, tiene aproximadamente la mitad de las reservas del ITT. Pero lo que se ha descubierto es que este campo tiene una densidad que lo hace prácticamente muy difícil de comercializar, muy difícil de extraer. Se necesitarían inversiones enormes para sacar ese petróleo, aun cuando legalmente sea posible. Ya mencionamos que la Corte Constitucional ha prohibido que todas las plataformas que se proyectaban en Ispingo Sur se hagan, que son 8 de cada 10, o sea, la gran mayoría. Quedan 2, y en las 2 que ya se ha realizado perforaciones, Ispingo A y B, se ha encontrado un petróleo que el propio ministro de la Energía lo calificó como una brea y como una melcocha. Es decir, un petróleo de muy mala calidad, que si bien puede extraerse, requiere tecnología de punta que no tenemos, requiere contratos internacionales con una inversión extranjera que no existe, y tiene una rentabilidad muy dudosa en un momento en que el futuro del petróleo está amenazado por una caída muy fuerte de la demanda. Recuerden que la Unión Europea ha prohibido ya la venta y fabricación de vehículos de combustión interna movidos por gasolina y diésel a partir del 2035. Estamos en una declinación enorme de la demanda que, de acuerdo con el Instituto Internacional de Energía, va a comenzar en esta década. Entonces, cada vez vamos a consumir en el mundo menos petróleo, los precios de petróleo van a declinar. Una inversión de esta magnitud es muy incierta. Por consiguiente, en realidad, el propio ITT es un campo en fuerte declinación. El mismo Petroecuador nos dice que para el 2030, por ejemplo, ellos van a bajar de 55,000 barriles diarios que produjeron en 2023 a 20,000, a menos de la mitad, y que para el 2040 extraerán 2,000 barriles. Esas son las proyecciones presentadas por el propio Ecuador ante la Corte Constitucional. Entonces es un campo en franca declinación. Es un campo que está a punto de cerrarse por razones geológicas y por otras restricciones vinculadas con la densidad del crudo, con el corto de agua. Miren, nosotros estamos sacando casi 12 barriles de agua salada, de agua contaminada, que se llama agua de formación por cada barril de petróleo. Se han cerrado ya algunas decenas de pozos perforados porque simplemente ya no son rentables, porque ya no sacan petróleo sino agua. Desde ese punto de vista, la calidad del crudo es tan viscoso, es tan denso, que en realidad impide que se pueda extraer, aún en el caso de que el país lo quisiera. Entonces hay un tema duro, hay un tema geológico que hace que en realidad el futuro del ITT, aun si no hay la consulta, sea sumamente dudoso. Yo creo que es una fantasía pensar que el Ecuador va a vivir del ITT. Doctor Larrea, por lo que usted señalaba, las dos opciones. El turismo es loable, el Ecuador tiene maravillas para explotar, pero hay que ser realistas. Este momento, en las condiciones de violencia, pero si hay en el exterior recomendaciones para que no se venga al Ecuador y a ciudades complejas como Guayaquil, por un lado, y por otro el proceso de electrificación, que es loable, que hay que ir hacia eso, va a tomar su tiempo. Y mientras tanto, este momento, para recuperar los ingresos, ¿por qué no se sincera los precios de los combustibles? Bueno, le decía que yo no soy político, no quiero entrar en el tema político. Para mí los subsidios no traen ningún beneficio al país, pero desgraciadamente los gobiernos han tenido una gran reticencia para cambiarlos, para reducirlos, debido a problemas políticos. Y eso se ha dado mucho antes, se dio desde el principio del siglo en realidad. Entonces, en ese sentido es muy difícil, y por eso la otra alternativa que a mí me parece lógica es reducir el consumo, reducir la compra, la importación, que es de momento enorme, de diésel y gasolina principalmente, lo cual es muy viable. Nosotros hemos hecho un estudio y en 3 años los ingresos fiscales que produciría eso por la reducción del subsidio pueden compensar las supuestas pérdidas por la reducción de la extracción en el ITT. Doctor Luis Calero, compensaciones para enfrentar esta situación. Se ha hablado de turismo, la electrificación y cómo lograr recuperar, por un lado, que se eliminen los subsidios, que ha sido un tema político que no han querido tocar los políticos y que allí está por la oposición también de políticos. Simplemente, ¿cuál es el panorama? Incluso si hoy se va por el tema del petróleo, mañana, como va a haber una consulta del Chocó Andino de impedir la minería a gran escala, ¿eso no tendría una incidencia mayor al tema económico?
Mire, Miguel, estamos ubicándonos en un escenario como que el sí gana la consulta. Yo creo que la población va a ser lo suficientemente sensata para votar no. Mire usted, si revisamos el balance energético del año pasado, publicado por el Ministerio de Energía, en el balance energético, vamos a concluir que al menos el 80% de la energía que consume el país proviene de los fósiles, al menos el 80%. En el 20% restante hay un 16 y 17% que es energía eléctrica, básicamente la energía hidráulica. Pero ese 20% son otras fuentes, excepto el 80% que son fuentes de fósiles, es decir, de hidrocarburos. La economía del país, por lo tanto, está dependiendo de eso. No solo es el problema de la caja fiscal, porque a veces como que nos concentramos en ingresos más, ingresos menos para la caja fiscal. Yo digo, es la economía del país. Y dentro de la economía del país estamos todos. Estamos los habitantes normales y corrientes, los de a pie, los de la calle, los de las pequeñas, medianas industrias, los de las grandes empresas, los trabajadores, los funcionarios, todos estamos inmersos en ese 80% de energía que proviene de fósiles. Entonces, lo que estamos pretendiendo es afectar a ese 80% de fuente de energía del país, inclusive entonces atentando contra principios fundamentales como la soberanía energética, la seguridad energética, que el Estado tiene la obligación de respetarlos, de propiciarlos, de madurarlos, y nosotros estamos pretendiendo ir en vía contraria. Entonces, no me parece a mí sensato para la economía en su conjunto que pretendamos esto, tanto más que con el actual volumen de producción de petróleo nosotros tendríamos una relación reservas-producción máximo para 6 o 7 años, máximo 6 o 7 años. Y si nosotros quitamos las reservas del ITT, más allá de la discusión de otra decisión inadecuada de la Corte Constitucional, pero solo incorporando unas 2 plataformas adicionales en la zona de amortiguamiento, que la ley permite en la zona de amortiguamiento la instalación de plataformas, pero hay por ahí sus interpretaciones torcidas, pues simple y llanamente digo, si nosotros considerásemos en el marco de la resolución de la Asamblea que permitió la explotación del ITT, excluyendo la parte del Ispingo Sur, que estamos hablando de unos 250 millones de reservas, unos 250 millones Ispingo Sur, no hablo de Ispingo Norte, porque en conjunto van a sumar cerca de 500 millones. Entonces, considerando Ispingo, la parte de Ispingo explotable, lo que queda de Tambocochi y de Tiputini, hablamos tranquilamente de unos 500 millones de barriles. Y entonces la relación reservas-producción va a caer a unos 4 años. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer entonces? ¿Exportar menos? Ya no solo el ITT, exportar menos en su conjunto, en el volumen conjunto del país, y luego de pocos años comenzar a importar más derivados del petróleo. Es decir, el problema económico para el país en el mediano plazo es realmente dramático e insostenible. Mire usted, esto me lleva, y el tiempo se nos va cortando, me lleva a decir, mire, para una decisión cualesquiera que se adopta, uno tiene que hacer un balance o una relación costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio de cerrar el ITT? ¿Cuál es el beneficio? Digamos que a largo plazo habría un beneficio ecológico, a largo plazo. En el mediano plazo ninguno, en el corto plazo beneficio ninguno. Pero los perjuicios son inmediatos, son en el corto, en el mediano y en el largo plazo los perjuicios. Entonces, ¿cuál es el balance este? Total perjuicio para el país en el momento en que suspendamos la explotación del ITT. Por eso definitivamente mi posición es un rotundo no, porque le perjudicará al país una decisión por el sí, porque deje de explotarse el ITT, porque el país deje de percibir 1.200 millones de ingresos, porque deje de percibir una renta por lo pronto de 900 millones. Claro que el escenario que plantea Carlos respecto de la información a la Corte Constitucional, ese era un escenario del flujo natural, de la salida natural del petróleo sin hacer inversiones.
pero si se realizan las inversiones, se hacen reacondicionamientos, se perforan nuevos pozos, etcétera, se construyen las plataformas adicionales que estaban pendientes de la autorización del Ministerio del Ambiente. El asunto es que la producción estaba prevista que supere los 120,000 barriles diarios, pero sin irnos ni siquiera a ese escenario de los 120,000 y solo manteniendo una entre 50 y 60,000 barriles, las pérdidas para el país, ingresos 1.200 millones y renta petrolera alrededor de 900 millones. Por eso considero yo, y con las disculpas debidas sin que pretenda ser ofensivo, me parece que es una alternativa demagógica porque no soluciona ningún problema inmediato para el país. Demagógica, me parece que es irresponsable porque genera problemas para que otros los resuelvan, y es antipatriótica porque de alguna manera bloquea la posibilidad de desarrollo del país. Doctor Calero, se ha dicho que son diferentes las cifras y esta ha sido parte de la discusión, que no son 1.200 millones. De cualquier manera, ¿cómo compensar si es que esto se deja por un lado? Y por otro, no solo el tema petrolero, el tema minero también pudiera afectar a los ingresos fiscales. Me refiero a eso, a los ingresos fiscales. ¿Cómo compensar eso? Mire, hay solo dos opciones. La una es endeudamiento, porque bajo la consideración de que se trata de ingresos no permanentes, los ingresos no permanentes provienen o de endeudamiento o de la explotación petrolera o minera, y entonces le queda endeudarse más o ampliar la frontera petrolera y la frontera minera. Es decir, no es una alternativa sana para mí, no es una opción sana dejar de explotar el ITT, porque el remedio sería peor que la enfermedad. Vuelvo para concluir, economista Walter Respurrier, con estas consideraciones. El panorama es complejo no solo para la parte económica, sino su incidencia en lo social, en el reclamo de los propios pueblos que haya más obra de la que no ha llegado durante la era petrolera. Bueno, para el caso de los pueblos que están en Yasuní, esto pues va a ser un desastre. Esto significa desaparecer sus fuentes de ingresos, fuentes de trabajo, sus fuentes de recibir apoyo por parte de Petroecuador, porque no se les va a poder dar apoyo si la fuente que genera esos apoyos desaparece. En general, la idea de que podemos generar más electricidad y consumir menos combustible, el punto es cómo generamos la electricidad. Para generarlo por vía hidroeléctrica se requeriría unas inversiones muy fuertes y tomaría mucho tiempo, porque de hecho este gobierno no ha puesto en marcha ningún proyecto nuevo hidroeléctrico. Y lo hidroeléctrico también tiene sus problemas ambientales. Ya hemos visto lo que está pasando con la central con el río Coca, ¿no? Lo que está sucediendo en el Coca-Codo-Cicler. Entonces la opción de poner los carros eléctricos significa que vamos a importar diésel para la generación eléctrica, ya no para los automóviles. O sea, vamos a desplazar cómo consumimos el petróleo, no directamente en los carros, sino que lo vamos a consumir para generar electricidad, para dar electricidad a los carros. O sea que realmente, sencillamente pasamos a otra etapa en la dependencia en parte del petróleo. Aquí, como decía, hay un problema central, es de que se pone en duda las perspectivas de que hayan inversiones privadas en el sector o estatales en el sector petrolero o en el sector minero, por el precedente que está poniendo la Corte Constitucional de decir es posible por consulta popular desmantelar una industria y que se pierdan esos ingresos, esa actividad. O sea que al ser esa de actividad donde ya hay una inversión importante, eso puede estar desalentando la inversión en el campo petrolero y minero. El minero a estas alturas igual, el potencial que tiene el país es muy grande y las empresas siguen esperando la apertura porque pues la Corte Constitucional también está paralizando la inversión minera de una manera importante. Lo de Chocó Andino me parece también una mala decisión, pero no es el principal
digamos, no es la principal frontera minera que tiene el país, ¿no? Hay otras que son mucho más atractivas y ya se verá más adelante. Yo lo que creo aquí es que si se da el escenario de que se aprueba el sí, y hay los impactos económicos que yo estoy diciendo, en un mediano plazo, algún gobierno va a acudir a la población y decir, nos hemos suicidado, tenemos que resucitar, tenemos que dar marcha atrás todo esto, y más bien se va a retomar la producción del ITT, porque yo pienso que la población no está enterada de las consecuencias, no sabe exactamente lo que va a pasar, no sabe la crisis económica que esto va a contribuir a que suceda, porque contribuirá a que suceda, no es que va a causarla por sí sola, sino va a contribuir a que suceda, y que eso va a causar más bien una marcha atrás en la decisión. Si fuese a ganar el no, yo no soy tan optimista como Luis porque he visto unas encuestas, pero ojalá que las encuestas estén equivocadas. Si llega a ser el no, yo pienso de que podemos ir a una explotación muy cuidadosa a lo que estaba previsto inicialmente, que se pueda construir en los otros 7 sitios donde hay perforación en Ispingo Sur, y que por lo tanto el país pueda llegar a su producción superior a los 120.000. Luis dice 120.000 ahora se está hablando. Anteriormente se hablaba de 200.000 barriles diarios. Yo coincido en que la manera, como que decía Carlos, la manera como se está manejando ahora el ITT no es la mejor, pero eso tiene que ver por todas las incertidumbres que tenemos. Si el día de mañana hubiese luz verde para hacer una explotación ambientalmente amigable de todo el campo ITT, pienso que Petroecuador debería buscar una operadora privada especializada en crudos pesados. Es un crudo plenamente explotable. Lo que sucede es que hay empresas que tienen experiencia en crudos pesados y otras que no. Hay crudos más pesados que se pueden explotar. Hay en otras partes, en Canadá, se está explotando un crudo mucho más pesado. Venezuela, sus grandes reservas son de crudo mucho más pesado. Entonces, con una buena tecnología, con una buena inversión, es manejable perfectamente. Petroecuador no tiene experiencia. Petroecuador tiene experiencia en los campos de crudo mediano, como son los de Sacha, y Auca. No tiene esa experiencia que requiere ITT. Tendría que haber, como digo, una operadora privada especializada en crudos pesados. Y a las finales yo pienso que, aunque llegue a ser no, como digo ahora, el impacto llega, es decir, no explotar, o sea, si fuese a triunfar el voto sí, pienso que en mediano plazo eso terminará revertiéndose cuando la población se perciba del error al que fue inducido a votar por la Corte Constitucional. Doctor Carlos Larrea, así como se reivindica el respeto a los pueblos no contactados, también hay pueblos y hay dirigentes que han vivido de la explotación petrolera y que incluso han dicho, nos opondremos a que se deje de explotar el petróleo. Aquí también había un conflicto social en ese sector de la Amazonía. Bueno, la verdad es que se ha exagerado mucho también sobre esto. La Asociación Nacional Guaraní, la Confederación de Indígenas Amazonas de la Confenaye, están en contra como instituciones, y hay solamente 2 comunidades muy pequeñas dentro del Parque Nacional Yasuní, Dicaru, Cahuimeno, que han manifestado que están en contra. Y eso porque han recibido históricamente, literalmente, millones de dólares de algunas empresas petroleras como Repsol. Segundo, bueno, usted mencionó el tema de la seguridad. Yo no quiero hablar de esto porque es un desastre lo que estamos viviendo en el Ecuador, pero yo creo que cualquier actividad económica y cualquier solución viable para el país debe basarse en el hecho que el país supere la crisis de seguridad que está viviendo. Solamente Venezuela, de acuerdo con los datos que tenemos, que de paso un país petrolero tiene estadísticas de homicidios por cada 100.000 habitantes superiores al Ecuador. El Ecuador, desde el 2019 ha quintuplicado el número de homicidios por cada 10.000 habitantes. De tal manera que esto es un requisito para el futuro del país. Necesitamos un consenso. Este no es solamente un problema de represión. Este no es solamente un problema de... si no tenemos una sociedad sana que genere empleos, no vamos a tener seguridad. Y desde ese punto de vista, las soluciones que nosotros estamos planteando generan mucho más empleos que los que supuestamente se van a perder. Recordemos que en todo el país, de acuerdo con el último censo, el petróleo ha generado solamente
8.000 empleos. Y el turismo, según el mismo censo, ha creado 205.000 puestos de trabajo. Esto quiere decir que por cada empleo que genere petróleo, el turismo en el Ecuador está generando 25 puestos de trabajo. Esto en realidad nos da las perspectivas de que aquellas actividades que permitirán vivir el Ecuador del futuro, una vez que se agote el petróleo, tienen que ser intensivas en empleo, generar puestos de trabajo y amigables con el ambiente. Desde ese punto de vista, creo que las opciones que estamos planteando son opciones constructivas, sanas, pensando en el largo plazo, en el futuro del país, y esto es muy importante. Una última observación. Yo estoy de acuerdo con que la hidroelectricidad tal vez no sea la solución del futuro. Hemos tenido fracasos enormes como Coca-Codo. Tampoco lo vamos a analizar, pero tienen millones de problemas. Sin embargo, hay fuentes alternativas que se están expandiendo dramáticamente en el mundo y en las cuales el Ecuador tiene un gran potencial, principalmente la energía solar y la energía eólica. Y desde ese punto de vista, creo que el futuro energético del país depende de eso y también de la geotermia. El Ecuador tiene 68 volcanes activos. Tenemos experiencia en perforación por la perforación petrolera. Si Petroecuador se convierte en una empresa energética que comienza a realmente proveer energía, y no solamente energía proveniente del petróleo, realmente tendríamos un futuro muy interesante para el Ecuador. En ese sentido, el potencial que tiene el Ecuador en la geotérmica, en la solar y en la eólica, que es la energía del viento, en el caso de Villonaco, que es una experiencia interesante, que es apenas el primer proyecto que se hace en el Ecuador continental, con mucho éxito, pero hay muchas más perspectivas en distintos lugares del país, es enorme. Entonces tenemos que hacer una transición hacia energías renovables, como lo está haciendo todo el mundo, y esto es urgente para salvar al planeta del tema del cambio climático. Doctor Luis Calero, por cierto, es loable ir a una transición energética, pero esto va a tomar su tiempo. Y hoy, y con la escuálida caja fiscal, ¿cómo enfrentar este desafío con esta consulta? Sí, mire, yo voy a coincidir totalmente en la parte conceptual con Carlos en sus planteamientos respecto a una transición, respecto a la posibilidad de migrar, de que el país migre a una transición energética. Solo que para ello se necesitan recursos. Un panel de expertos en Francia decía, no es posible la transición energética sin los fósiles, no es posible. El turismo, analicemos solo el turismo. El turismo necesita transporte, el transporte necesita combustibles. Los hoteles, ¿qué necesitan? Energía eléctrica, necesitan luz. Las cocinas de los hoteles, ¿qué necesitan? Gas para cocinar. Los empleados necesitan transporte. Los pasajeros, los huéspedes necesitan transporte. Es decir, sin fósiles no es posible la transición energética. Lo que sí debemos hacer, y ello es lo que debe haberse planteado, por ejemplo, por parte de los candidatos, un acuerdo nacional para la transición energética, utilizando los recursos que genera estos últimos años, estos pocos años que tenemos de petróleo, de ingresos petroleros, utilizarlos para la transición energética, para planificar y ejecutar cambios sustanciales. Claro que proyectos de hidroelectricidad son de larguísimo plazo, 7 años por lo menos, inversiones altas. La generación energía solar, eólica, mire, creo que tenemos instalados 10 megas de energía solar en el país, versus una energía hidráulica que creo que está sobre los 7.000 megas de energía instalada, ¿no es cierto? Pero 10 megas no significa absolutamente nada. Eso llevará muchos años, pero mientras tanto tenemos la obligación moral de planificar esta transición energética. Se nos acaba el petróleo y no es justo, no es correcto que de lo poco que tenemos clausuremos una de las fuentes de generación de petróleo. Creo que por el bien del país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, creo que los 3 panelistas y los 4 con usted estamos en la condición de ser abuelos. Dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor Ecuador, pero planificando desde allá una transición energética. Bien, muchas gracias por el aporte, este análisis sobre la consulta popular sobre el Yasuní, al economista Walter Spurrier, al doctor Carlos Larrea y al doctor Luis Calero. Muy amables, muy buen día. Un gusto con todos. Muchas gracias. Muy buen día.
Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, y abogando por la consecución de la paz en nuestro querido país. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso informó que el sábado 12 de agosto un contingente de policías y militares ingresó al centro de privación Zonal 8 en Guayaquil, realizó un registro de armas, municiones y explosivos, y dando seguimiento del decreto ejecutivo 823 se ejecutó el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la